Video 1. Intento 1. Bueno, en este video quería contar de mi historia. Quizás hasta suba esto, así que por eso me estoy peinando. Sobre mi historia, me llamo María Francisca Rivera. Soy la menor de 4 hermanos. Nací y crecí en Chile. Crecí en Los Ángeles, específicamente en Chile. Soy signo cáncer, con luna y ascendente Libra para los interesados en mis signos o que les guste la astrología. Me la he visto en la carta, pero no sé si eso fue o malo. Bueno, todas tienen sus desafíos. Estudié ingeniería comercial y me fui hace 4 años de Chile, al finales del 2020. Como que fui y volví, y al 2021 como decidí dejar de vivir allá. Y eso ha sido de muchos cambios, de reinventarme, de ver la vida diferente, de buscar algo más alineado quizás con cómo soy yo, ir notando distintas cosas que me hacían bien, el clima por ejemplo, del lugar donde estoy ahora, eso. Y quería contar como mi camino un poco con la meditación, y cómo la fui conociendo. Mi primer acercamiento, si no me equivoco, fue un cuarto medio, el 2014, que tuve una clase, era el día del deporte. Mi colegio es católico, entonces como que nunca había yoga ni esas cosas, pero una profesora de educación física, que la quiero mucho, trajo a una profesora de yoga que hacía clases súper cerca de mi colegio y fue a darnos una clase. Y yo creo que ahí fue como el primer como acercamiento a esto. No sé si meditamos incluso, pero fue el primer acercamiento a eso. Y después entré a la universidad y te pedían hacer ciertas horas de deporte, como mínimo, no me acuerdo cuántas eran. Pero creo que era sí o sí ir 2 veces a la semana, que ahí no sé cuántas horas son al semestre. Pero había que cumplir con eso para pasar a deporte, que era como un ramo. Y uno podía reprobarlo o echárselo, como decimos en Chile. Y yo me acuerdo que iba, por ejemplo, a baile entretenido, distintas clases, y empecé a ir a yoga. Porque primero porque me llamaba la atención y me había gustado y me ayudó antes de dar la PSU, que es la prueba para entrar a la universidad en Chile. Me había ayudado mucho como a mantenerme, como que yo quería estar así tranquila, calmada, entonces nos metimos a yoga. Mi hermana lo había hecho cuando ella le tocó dar esta prueba, entonces como que dije, bueno, y me metí a CrossFit y otras cosas para ayudarme en eso. Y una de las otras razones por las que iba a yoga era porque no transpiraba tanto, entonces así no me tenía que duchar si es que tenía clases después. Y me acuerdo que creo que tengo hasta como el flashback de la clase. Era una clase de Hatha Yoga con una profesora como muy conocida en esa época en la universidad, que era la que llevaba mucho tiempo dando las clases de Hatha Yoga, y al final meditábamos. Y me acuerdo que ese es el flashback que tengo, como de estar meditando en la clase, al final de la clase, y decir como, uy, me encanta esto, como me encanta estar acá, no sé, como esta parte de la clase me encanta. No sé por qué. Y eso fue cuando yo tenía 21, por ahí. Sí. O 20, quizá. 19, 20, 21, por ahí. Y después, como eso me llamó la atención, me compré un libro que se llamaba, todavía lo tengo, lo tengo en Chile, de hecho. Les mandaré una foto porque está lleno de post-it. Les mostraré el libro, en verdad. Y se llama La meditación, no, Mindfulness, la meditación científica, de Martín Reynoso, Reynoso con Y.
Y ese me lo leí y empecé a entender esto de eh, el miedo al futuro, el miedo la pena por el pasado, eh, la aversión, el apego, como todos estos conceptos, que creo que me lo podría leer de nuevo y sacaría ideas nuevas, porque no me acuerdo. Pero empecé a poner en práctica lo que decía en el libro y cómo se practicaba, que era cerrar los ojos y primero sentir el cuerpo, después observar la mente y después sentir las emociones. Ese era como, me acuerdo, lo que empecé a aplicar yo meditando sola, eh, como siguiendo esa guía en el fondo. Que me sentaba en el mat que tenía y hacía eso. Y me acuerdo ahora me pasa muy poco, pero sentir como que llegaba a estados eh, como súper conectados, como, bueno, esto es más espiritual, pero como sentir como como que acá sentía un hormigueo. Esas eran mis primeras experiencias como haciendo eso. Eh, y creo un poco como en el surfing, como que acá aprendí a surfear. Y al principio como uno, yo creo que está como más permeable o abierto a nuevas experiencias, porque uno no conoce tanto la práctica. Entonces como que es como cuando los niños como que absorben todo más y la mente no tiene tanto ruido porque no conoce tanto. Entonces siento que al estar en ese estado como más de mucho más curioso, predispuesta a que pase algo, lo hacía como más, como que fluyera más y menos mental. Y digo lo de aprender a surfear porque a veces, no, o sea, me pasó mucho como ir en días que la ola estaba de cierta forma que ahora, hoy, me da miedo o nervio ir. Y después pienso como, uy, cuando sabía mucho menos, estaba recién aprendiendo, iba igual, pero era un poco por el no conocer como la dimensión, era como un poco de como esa incertidumbre, como de no saber y uno va así como confiando, y de ser principiante también. Bueno, ese tema de ser principiante y todo me encanta, pero después como la mente sabe lo que hay, y empieza a crear las historias en torno a eso, como que la um, experiencia se vuelve diferente. Y ahí ya, ay, se me apagó el computador. Pero bueno, em, eso del libro. Ah, y lo otro que me pasó, además de haber meditado en estas clases de yoga, que igual era como el deporte que hacía, entonces iba harto, em, fueron dos cosas más. Una, que nos hacían leer casos o papers, o historias de empresarios o gente que, me acuerdo en un taller de negociación había un caso, no sé por qué, era la historia de alguien, eh, y algo le había pasado, como era una persona súper exitosa y algo le había pasado, creo que un hijo se le enfermó y lo que ayudó a él y a su familia a mantenerse bien era la meditación. El propósito de leernos esto para esa clase no era fomentarnos la meditación, era otro, que ni siquiera me acuerdo. Pero me llamaba la atención que meditaban, que como esta gente que era como súper exitosa y gerentes y como estudio comercial eran casos de empresarios, meditaban. Y en otros casos también que yo leí, me acuerdo de que había como gente que meditaba y ese era como el highlight o lo que se destacaba o que mi mente le llamaba la atención como de, uy, todas estas personas están meditando, como algo tiene esto, eh, por lo que la gente lo está haciendo. Esa fue una cosa. Y eh, y las otras historias que son como más anécdotas, eh, que yo quería seguir en esto, pero solamente en la meditación, no las clases de yoga porque yo las tenía en la universidad, quería como solamente meditar. Después de que me compré el libro, eh, y googleé como centro de meditación en Santiago. Y me acuerdo que fui a una casa en La Reina, eh, que eran unas meditaciones de Corea del Sur, era como la técnica. Eh, y no sé si siguen, ni siquiera sé si esto sigue, existe o no. Eh, y habían como dos o tres personas que eran de, yo creo, de allá. eh, y era una casa
como normal, y que en cada pieza se meditaba como en distintos niveles, tenía las sillas de meditación. Y me acuerdo que la persona que me recibió, que me fue a enseñar como la clase uno, que creo que era de prueba, ni siquiera había pagado nada, eh, dibujó en una pizarra como así como bonito, como una persona de palito, un árbol y una casa. Y después decía como, así ves tú la realidad. Pero, y después dibujaba como en otro lugar como lo mismo pero diferente, y decía como, la realidad en realidad es así. Y lo que nos hacían hacer, eso fue como, me acuerdo, como la explicación. Como tú la percibes o la ves así, pero en verdad la realidad es así, como lo real, real. Como esto es falso, lo que tú ves, pero esto es lo verdadero, lo real. Y la técnica era como ir de tus recuerdos desde recorrer toda tu vida, todos los recuerdos de tu mente, desde cero hasta el momento recién pasado, y ahora, y decir, por favor que desaparezca, por favor que desaparezca, por favor, como de querer borrar eso. Yo cuento esto, pero no sé si cuál es la evidencia ni nada. Después no lo practiqué. A veces sí hago eso, eh, pero más allá de como querer olvidarme de eso, es porque a mí me hace sentido eh, como decirle a mi mente que por favor desaparezca ese recuerdo, eh, cuando tienen como incluso cosas positivas o negativas, es como para no generar apego a eso, ya sea negativo o positivo. Como que esa era la idea de este tipo de, de meditación en el fondo. No sé más si como los resultados que tiene, no estoy diciendo que lo hagan, estoy contando como mi propia experiencia con eso. Y después no, creo que pagué como la membresía, que era como una vez al mes, no sé cuánto era. Pero dejé de ir porque estaba estudiando, yo creo que como me daba lata, pereza, ir también, no estaba tan cerca de donde yo vivía, era como camino de vuelta de la universidad, pero en general cuando quería o volvía a la universidad como estaba cansada, no quería parar, no sé. Em, y eso, esa es mi experiencia. Ah, bueno, después iba a cursos como del arte, fui a un curso del arte de vivir, eh, que también era de meditación, eh, de jueves a domingo, así me inscribía, cosas así. Eh, y eso, esas son las cosas como en relación a la meditación que me acuerdo más en todos estos años. También buscar siempre la práctica constante, que había momentos que no las tenía, otros que sí. Después, para la pandemia, hice el instructorado de Hatha Yoga, desde marzo hasta diciembre de ese año, como que fue que terminamos el proceso. Eh, Fue online, y ahí también había práctica. Habían profesores buenísimos que nos hacían ahí meditar después de las prácticas. Eh, y también como la visión de la meditación desde el yoga también me sirvió mucho entenderlo, y como las asanas, después el pranayama, que son las respiraciones, eh, nos ayudan a llegar a este estado como meditativo después, que eso es algo que yo implemento en mi práctica o en mi sadhana, eh, que es la práctica diaria, todos los días, que aquí lo puedo contar. Eh, Intento, creo que ya esto desde el último año he sido como súper constante en hacer esto, así que lo puedo decir con confianza. Yo creo que del último año me he saltado como 10 días que no lo he hecho. Eh, y es hacer, esto fue gracias igual al libro de Hábitos Atómicos, eh, es hacer tres, o sea, yo lo inventé, hago, porque a mí me acomoda, hago 3 saludos al sol, eh, después hago un ejercicio de respiración, que ahora estoy haciendo, o el del cuadrado, que respiro en 4, sostengo el aire en 4 segundos, suelto el aire en 4 segundos, retengo sin aire en 4 segundos, y eso lo hago 4 veces. Eh, Ese o otro, que es como el Nada y Sodana, pero diferente, que puedo explicarlo porque es un poco complejo, pero es cuando uno se tapa un lado, inhala y cambia después de la inhalación,
pero es inhalo en 4 segundos, retengo en 12, exhalo en 8 y ahí cambio. Hago eso 4 veces. En cualquiera de esos dos, o hay un audio también que es de Insight Timer que encontré, que son 10 minutos con ejercicios de respiración. Que ese tiene el Kapalabhati, que es la respiración de fuego. Pero en general hago, si tengo poco tiempo, hago el cuadrado porque es lo más corto, y si no, hago el otro. Porque requiere más concentración y es un poco más largo. Pero más largo 2-3 minutos. Y después hago 11, 22, 33 minutos. He hecho 44, pero lo he hecho 2 veces creo. Bueno, he hecho meditaciones también de 1 hora o más, pero así como mi práctica constante, esa de 44 minutos la hice 2 o 3 veces este año. Y el otro día, por ejemplo, estaba súper atrasada y hice 7 minutos, no 11, 22, 23. Yo hago eso porque me gusta hacerlo, jugar con los números angelicales, como se dice, no sé, de buena suerte. Yo no sé mucho de eso, pero me gusta hacerlo así. Como lo voy viendo como según, igual esto es flexible, como antes fui tan rígida en hacerlo que al final dejaba de hacerlo, me frustraba más o me sentía culpable, que al final prefiero flexibilizarlo a no hacerlo. Entonces ha sido como la idea, y el libro de Hábitos Atómicos me ayudó mucho en eso, como a crearlo de una forma que haga sentido, que sea flexible, que mejor hecho que perfecto, y seguir la regla del 1 también, que de repente hacía un saludo al sol, eh, una respiración de cuadrado, como 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, y después meditar 5 minutos, o si necesitara hacer solo 1 minuto, haría solo 1 minuto. Pero seguir esa regla de que no tiene que ser como todo grande y perfecto, también me ayudó. De repente, no sé si estaba viajando, lo hacía en el avión. Creo que la flexibilidad y la adaptabilidad es clave para que sea sostenible en el tiempo. Y se vuelve algo que me sostiene mucho. De repente también viajando lo hacía en la noche en vez de en la mañana. A mí me gusta más hacerlo, la práctica en la mañana. Pero si no, lo hacía en la noche. Y después si se me olvidaba era raro, era como que me faltó. Ya se siente como, como verdad es gran parte de mi día, o lo que como setea mi día para cómo viene. ¿Y qué más? Eso. Eso yo creo que es todo. Hice mi formación de Mindful Coach, empecé en abril, la terminé hace como un mes, por ahí. Como con el certificado y todo. Es de Mindful Coach y guía de meditación. Tengo meditaciones en este canal de YouTube y estoy haciendo cursos, estoy haciendo sesiones 1 a 1. Eso, mi página web está en proceso, lo que me tiene emocionada. Ha sido todo un proceso esto, con alegría, llanto, todo. Y nada, quizás también puedo compartir eso. Ha sido súper desafiante, y a la vez haber aprendido el coaching y la técnica, o sea, no la técnica, es como que sonara así como específico, haber conocido lo que es el coaching y empezar a aplicarlo como a mi propia vida es lo que me está haciendo hacer incluso este video ahora y publicarlo. También conocer sobre el síndrome del impostor, que es algo que siento que me pasa mucho. Ha sido de mucha ayuda, y nada, la idea es ir compartiendo herramientas, este mismo proceso, este mismo camino, eso, sobre lo que me inspira, lo que hago, lo que sea. Pero que me vayan conociendo, y poder quizás hacer cosas juntos, juntas,
si quieren también tener procesos de coaching, eh, todo eso. Y mi gran objetivo de hacer esto es primero como que me conozcan y tener esa cercanía, eh, a pesar de las distancias, y poder en realidad facilitar lo que hago, estos espacios, para generar bienestar en todos. eh, que creo que quizás mi experiencia, mi camino, eh, como es una historia que quizás a alguien le puede ayudar, eh, o lo que a mí me ha funcionado puede que le funcione o puede que no. eh, y también la invitación siempre es a cuestionar todo, como que nada está escrito en piedra, y quizás cosas que yo vaya diciendo hoy me hagan sentido, pero en un año puede que, no sé, mi práctica sea totalmente distinta o esté enfocada como a otro tipo de meditación o prácticas. Eso, creo que incluso como, o sea, no incluso, mi idea, y que siempre lo he dicho, como no busco como eso, que me crean a mí o que las personas hagan como lo que yo hago, como, y creo que lo mismo del coaching es, eh, que fue un gran aprendizaje, como el poder ayudar a otros, no es decirles qué hacer, sino acompañar en el proceso a que ellos descubran sus propias formas, procesos, acciones, que a ellos mismos los van a ayudar, porque en realidad cada uno tiene su poder, eh, dentro. Y yo no sé lo que es lo mejor para ti o lo mejor para la gente que me rodea a mí. Y poder confiar en el poder de los demás también ha hecho que yo lo aplique a mí y decir como en realidad yo soy la que mejor sabe qué hacer. em, y de repente por miedo a equivocarnos, y por no confiar en nosotros lo suficiente, tendemos a escuchar lo de afuera o lo que las otras personas están diciendo que hacer. Entonces, esto no es una invitación a, em, promover que las personas hagan lo que yo hago, es más de acompañar, eh, de quizás dar ideas, porque a mí también me ha ayudado a escuchar a otras personas y lo que ellas hacen. La invitación máxima es a crear, eh, las prácticas, las formas, los proyectos, los hábitos que a ti te hagan sentido, que tú necesites en este momento de tu vida, y de forma sostenible, adaptable, que vaya cambiando, eh, que se adapte a tu vida cotidiana, a tu realidad. Esa es mi idea, poder acompañar a encontrar los tesoros que habitan dentro de cada persona, porque tenemos muchos recursos y quizás esta es una visión un poco más, eh, o yo pienso, o estoy gritando, eh, que todo nos dice como lo que no tenemos y por qué somos insuficientes. Creo que esa ha sido una gran forma de marketing. Eh, y sí, esto puede ser polémico, pero es lo que pienso. Y creo que yo no creo eso. Yo creo que todos somos suficientes y mucho más de lo que incluso creemos o podemos ver. Y es ir sacando esas cosas o esos pesos que, nos dicen o que nos hacen creer que no lo somos. Eh, a la vez tomando acción comprometida y esto se vuelve en un círculo virtuoso, creo yo. Eh, que quizás de repente sí vamos a seguir caminando con estos pesos, cargas o creencias, pero es como ir haciéndolo, como que el cuerpo se vaya moviendo a pesar de que esto nos vaya acompañando, y que es a veces súper incómodo y hace que requiera mucha energía también. Eso de la suficiencia y esto también de, yo digo, la abundancia. A mí me pasa esto también, de decir como me falta esto, esto y esto, desde quiero ganar esta cantidad de plata, por ejemplo. El tema plata también es súper tabú, incluso para mí, y de decirlo acá, eh, y, o quizás un poco incómodo, o que me da miedo que sea polémico, pero lo voy a decir igual. Y hace no tanto estaba un día
café y no tenía el teléfono. Estaba así como mirando el horizonte y dije como, ay, abundancia no es eh, tener más, es necesitar menos. Eh, y no digo esto que sea necesitar menos de una cuenta bancaria de un número de cierta plata, es necesitar menos de necesitar quizás menos ropa, necesitar menos, y más que ser como minimalista, es que en verdad yo siento que no necesito eso. Y creo que eso viene de solo observar la completitud que tenemos dentro y como todo lo que tenemos dentro y lo ricos que somos por dentro y todos los recursos que tenemos dentro. Entonces, eh, eso, ese es como el mensaje. Uy, ya llevo 26 minutos. Eh, y nada, es eso. Como el propósito de esto es acompañar a encontrar los tesoros que cada uno tiene dentro, eh, para que esto también se expanda. Porque creo que todos somos responsables de nosotros mismos y a la vez eso, y poder ayudar a otros a veces es ser el ejemplo, más allá de venir acá como a dar un discurso de lo que debería ser, creo que es llevarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestro círculo cercano, a la gente con la que nos topamos en la vida diaria como 3D. Eh, y eso, espero que me hayan conocido un poco más, que ese era el objetivo del video, eh, de la forma en la que yo pienso o veo las cosas, que eso tampoco está escrito en piedra, eh, y puede que en un tiempo cambie de opinión y quiero estar abierta a eso, eh, también, porque vamos aprendiendo, conociendo, quizás hay ideas que se van reforzando y que las voy confirmando. Y así, eso, feliz de que me comenten qué piensan, si piensan algo distinto también es bienvenido. Eh, eso, siempre con respeto y con ganas de construir un mundo mejor, eh, un mundo que seamos más compasivos con nosotros, con otros, amorosos con nosotros, con otros. Eh, que todo eso puede coexistir también. Eso. Gracias.